romper el hielo. Bueno, gracias por haber venido. Nosotros estamos muy contentos porque la película ya empiece a hacer su camino. Más en estos tiempos, creemos que es una película que da un poco de aire, un poco de optimismo, que nos da la posibilidad de pensar que hay muchos mundos. Bueno, agradecerle siempre a Jorge y a Rubén, fue una experiencia para nosotros muy importante trabajar con ellos codo a codo. Hemos armado y discutido cada parte de la película, todo lo que pudimos. Rubén nos ha enseñado un montón de arte, nos abrió la cabeza a otras posibilidades que nosotros lo valoramos un montón. Y lo mismo con Jorge, que ya hemos trabajado otras veces con la música y bueno, fue un equipo, también están presentes Irene y Marcelo, que son coproductores, está presente Carlos, que es del grupo también de cine, con las personas que hemos ido construyendo este trabajo para llegar a hoy a presentarlo. Sí, era fundamental, me parece que sea un trabajo colectivo, ¿no? Para ser un poco solidarios con las enseñanzas, con las ideas que nos dejaba Jorge y con su trabajo, ¿no? Porque creo que una de las capacidades que tenía Jorge era esta cuestión de poder armar equipos y ponerse a trabajar en función de una idea, ¿no? Para tirar adelante una idea, pero siempre en función de lo colectivo y desde lo colectivo. Nos parece fundamental eso, ¿no? Que siempre fue eso de correrse del protagonismo. Y en ese sentido, bueno, nosotros empezamos este trabajo en el 2012, haciéndole 2012 y 2013, lo visitamos con Jorge a Pistocchi en el conventillo, hicimos una larga serie de entrevistas, y que bueno, que es el nudo central de la película. Pero sabiendo esto, de que era una historia colectiva que tenía que ser contada colectivamente, ¿no? Desde muchas voces, inclusive esta idea de llevar a los que estaban en pan caliente, de no hablar solamente de los que hacían las revistas, sino también de los que la leían, ¿no? Pudieran haber sido también lectores del Expreso, seguramente muchos de ellos y ellas eran lectores del Expreso, pero esta idea de también mostrar el otro lado de la cuestión, ¿no? De que no era solamente que había unos tipos medio iluminados que tiraban ideas, sino que había una recepción del otro lado que se nutría y que multiplicaba eso y que crecía con ellos, ¿no? Nos parecía interesante ese dispositivo en ese sentido, ¿no? Así que hubo mucho trabajo también con Carlos, que nombraba recién Mónica, de trabajo de guión, de cómo contar toda esta historia, de también tratar de ser un poco creativos en ese sentido y mostrar desde todos los ángulos la historia de Jorge, ¿no? Bueno, lo primero que yo siento es un gran agradecimiento y una satisfacción muy grande de haber podido llegar a esta instancia, ¿no? Y en este momento. Porque paradójicamente El Expreso Imaginario sale creo que en agosto, en septiembre del 76, cuando estaba planteado desde antes, ¿no? Y nosotros también la película la teníamos de hace 1000 años dando vuelta y tratando de terminarla. Entonces ni Jorge ni la película fue planteado desde la nostalgia o desde el coleccionismo. Mirá, tengo el número 44 que sale un montón de guita y lo vendo en Mercado Libre, esas cosas tan en boga, sino que todo lo que él planteó eran respuestas al momento que le tocaba vivir, y las coyunturas son las mismas. El planeta está mucho peor, la gente está mucho peor, el individualismo y la fragmentación y la alienación es mucho mayor. Entonces estaría bueno que las nuevas generaciones partan de las experiencias previas para no empezar desde cero, ¿no? Y después, qué sé yo, un agradecimiento total a todos los compañeros y compañeras que participaron del proyecto y apoyaron desde el primer momento, a Omar, que es un viejo amigo mío, Mónica también, ya unos cuantos años que nos conocemos, Rubén, acá está José Buzo, es técnico de grabación que se puso la camiseta y nos bancó en todo lo que nos ocurrió cuando no se sabía qué era. Vamos a tener los tambores, el cuarteto de cuerda, le ponemos arriba no sé qué, y José lo traducía. O sea que acá hubo un gran compromiso de mucha gente, pero un gran compromiso.
Y por último decir que la historia argentina, y esto me lo dijo el gran compositor rosarino cuando le conté de esta película, Adriana Bonicio, que decía, siempre hubo un lado B, siempre hubo un grupo de Boedo, siempre hubo una parte de la historia cultural silenciada. Y bueno, trata de hacer justicia un poco con todo eso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? No, dijeron 2012, ¿no? El comienzo. Quería saber, felicitaciones ante todo, realmente impresionante la película, y quería saber cómo se grabó, se editó, se inspiró esta filmación, este trabajo, el proceso de producción. Bueno, la inspiración fue Jorge, que trajo la idea. Yo había empezado a grabarlo, a hacerle entrevistas. Vos habías empezado a hacerle con audio entrevistas, bueno, eran amigos con Pistocchi, y él nos trae la idea, che, vamos a filmarlo porque está mal de salud, porque claro, bueno, es un testimonio importante, por todo lo que... Y nosotros, bueno, conocíamos por ahí las revistas, pero no conocíamos en profundidad a Pistocchi, y ahí nos fuimos interiorizando de toda su historia. Las películas llevan un tiempo de maduración, así que claro, tenemos que trasladar unos años después, en el 2019 más o menos, retomamos el proyecto, y ahí empezamos con ellos y con Carlos a trabajar en el guión y a presentarlo al Inca, que hoy está tan desgastado, pero bueno, hay que decirlo, esta película no hubiera sido posible sin el apoyo del Inca. O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir poner algo de guita para esta historia? O sea, es muy difícil, y además es una historia que tiene mucho que ver con lo nuestro, con la Argentina, con la historia argentina. O sea, incluso era muy difícil salir hacia afuera a buscar ayuda. Entonces es fundamental que haber podido acceder a través de concursos al subsidio del Inca. Y bueno, ahí fue que pudimos concretar. En 2022 hicimos el rodaje, que bueno, ahí fue fundamental, como decía Jorge, ¿no? Que todos los técnicos, todos los que trabajaron en el equipo se pusieron la película al hombro. Tuvimos semanas con charlas, discusiones, buscarle la vuelta, no sé, eso que veían ahí que era el vagón psicodélico, tuvimos semanas y semanas, meses diría, buscándole la vuelta para ver cómo lo construíamos. Acá está Marcelo y Irene, que son parte del equipo también, y que nos ayudaron en toda esa cuestión de cómo plasmar todas esas ideas que de última eran las ideas que traía Jorge y su generación, ¿no? Así que bueno, más o menos eso. No sé si contesto tu pregunta. Sí, más o menos de eso se trató el proceso. Y bueno, y finalmente el primer estreno, que fue en el Bafisi, ahora que fue en abril, que fue la primera vez que la mostramos, y bueno, ahora arrancamos con el camino de empezar a mostrarla en otros festivales, empezar a moverla por el país. Eso que necesitamos, de que cada una de las películas se vea, ¿no? Porque fundamentalmente es eso. Sí. Lo que queremos es de que se vea. ¿Y cómo se llaman esos dibujitos? Las animaciones. Las animaciones. Tienen un nombre. Bueno, ahí también dos que se pusieron muy la película al hombro, porque un trabajo alucinante. Nosotros le habíamos pedido, bueno, muy bueno, hacer unos dibujitos, qué sé yo, no. El flaco primero se leyó todas las revistas, es Silvio Celli y Cecilia Buldain, son los que hicieron ese trabajo. Se leyeron todas las revistas, empezaron a tomar fragmentos, partecitas, bueno, inspirados mucho en Fontova y en Resorte, que eran los ilustradores principales, y se mandaron, bueno, lo que vieron, un laburo alucinante. Ya les muy bueno. Habíamos dicho, che, hagamos unas animaciones por ahí al principio, contar un poco la historia y después alguna cosita. Y no, cuando vimos cómo se coparon y hicieron el trabajo que hicieron, empezamos a pedirle un poco más. Y ellos también estaban re contentos. Excelente. La verdad que fue alucinante. Ellos son un equipo que tiene experiencia, trabajaron en otras películas de rock, trabajaron con nosotros en otra película, pero además hicieron Buen Día a Día también, Día a Día, y la película de Moura también, la de Virus, que se me fue el nombre ahora. Imágenes Paganas. Qué bueno. Ellos son también los animadores de esas películas, entonces ya venían con la onda del trabajo, y bueno, cuando vieron lo de Pistocchi y lo de lo que eran las revistas y todo, se volvieron locos. Claro. Muy bueno. Ahí hicieron eso. Bien. Nuestro testimonio es importante
porque como dice Jorge, no tengamos que empezar cada vez de cero, no creamos que nacimos de un repollo, no nos creamos iluminados, sino que nos creamos herederos, somos herederos. Y además estos herederos, unos herederos que tienen la capacidad de fagocitar a la cultura, o sea, de tomar cualquier elemento de afuera que llega a la Argentina y convertirlo en otra cosa. Yo me escucho cantando acá y escucho cuando yo cantaba tango, que era pibe, y tengo la misma entonación. De pronto el rock ese que había sido algo ajeno, aparecía como, en la época del Ditela aparecía como algo que no pertenecía, como que no tenía nada que ver, de pronto se convirtió en algo absolutamente naturalmente argentino. Es decir, me saco el sombrero imaginario ante la memoria de Javier Martínez, que cantaba de modo que parecía cadícamo. Digo, llegó un momento en que todo esto se hizo carne en la juventud argentina y se convirtió en otra cosa, que no tiene que ver con el rock americano, tiene que ver en algún punto, tiene que ver con el rock, con el espíritu del hiperinato del rock americano. Ya después se convirtió en otra cosa, se convirtió en un negocio, se convirtió, después del Pan Caliente también se convirtió en un negocio, pero hay un momento, es decir, ese momento fundacional, que la película muestra perfectamente, con los testimonios, etc., donde prácticamente las cosas como se hacen aquí, se hacen con las manos, casi sin medios, y que es una situación de resistencia vital, o sea, de necesidad de vivir, de necesidad de expresarse, de necesidad de generar cultura, es decir, arte, para mejor vivir de todos. A partir de lo que usted dice, la película no se convierte de alguna manera en una especie de resistencia al vaciamiento cultural que hay hoy en día, inclusive con periodistas y artistas que se han plegado a este vaciamiento cultural. Y hoy, por ejemplo, en esta situación espantosa para el pueblo argentino, aparece este film, si visto casi desde afuera, diría, donde plantea una cuestión que para mí es fundamental, que plantea Pistoque y toda nuestra generación. Plantea una cuestión de agenda, no responde a la agenda del poder, genera una agenda aparte, como dice Pipo. Hay otro mundo, hay otra manera de vivir que no es solamente resistir al mensaje del oficialismo, sino que directamente está planteando de que hay una manera humana de vivir, que es distinta a esta manera. Que es distinta esta explotación, que es distinta este ninguneo, que es distinta esta fascistización de la sociedad. Entonces, de pronto, los que se llenan la boca con la libertad son fascistas, y los que están en silencio anhelan la verdadera libertad, que es otro mundo, otra manera de vivir. Yo creo que el aprendizaje, o sea, cada película es un aprendizaje, un poco te modifica en tu forma de ver la realidad. La de Pistocchi, creo que para mí el aprendizaje más grande es esto que estamos diciendo. Él era un anarco, vivía entre las plantas, vivía con entusiasmo de vida, ¿no? Creo que ese es lo principal que tomamos de él, ¿no? Ese deseo por vivir la vida, hoy haciendo películas o haciendo lo que tengamos que transmitir o el arte que sea, siempre poniéndole la pasión por la vida, ¿no? Por la belleza, por el arte. Sí, y no, eso que decía un poco Rubén también, no plegarse a la agenda, ¿no? Saber que el contexto siempre es hostil y que tirar con nuestras ideas para adelante, ¿no? Eso. Bueno, recordamos que estrena el jueves que viene en Cine Gaumont. El horario ya lo tenemos. 21:45 y va a haber 2 horarios más que nos avisan esa misma semana, pero el lunes mandamos ahí bien el detalle para que inviten a lectores, seguidores y demás. Y la idea es que haya algunas funciones especiales con los protagonistas, con charlas con los protagonistas, con música en vivo. Vamos a ir informando también un poco de eso. Que la del jueves está prácticamente llega ya la función, creemos.
Entonces vamos a ponerle pilas a ese primer fin de semana, que es fundamental para que nos puedan dar después más semanas. Entonces vamos a trabajar un poco en eso, en hacer algunas charlas o traer músicos. Vamos a ir informando un poco de eso. También hoy está la música ya subida a las plataformas. Ah, bien. Hoy hace... ¿Qué hora es? Ahora, hace 15 horas, hace 15 minutos, que en todas las plataformas está la música de Bajo el Sol del Rock and Roll, compuesta acá por Rubén. Qué bueno. Bien. Un servidor y interpretado. A los gemelos Berlinetti, un montón de invitados. Sí, con las Así, canciones bueno. completas, ¿no? Con las canciones completas. Qué linda la música. Discutíamos por las canciones. Eso quedó afuera. ¿Vos hacer otra película con las canciones completas? Con las discusiones también. Claro, con todo lo que quedó Esa afuera. pueden incluir. Y se viene, ese es el volumen 1, lo que están sacando hoy. Se Sí. viene el volumen 2 también. Lo empezamos a grabar ayer. El miércoles arrancamos El miércoles, ¿no? Yo no sé qué día es, pero Sí, sí. Algo que lo que estructuró el guión de la película también, lo que tuvo mucho que ver con la estructura del guión es, ellos encararon una cantata Pistocchi, ¿no? Estas canciones son parte de una cantata Pistocchi, lo que escuchamos, las letras, y lo que están sacando ahora es eso, el volumen 1, y hay una serie de canciones que no quedaron dentro de la película, pero que son parte de la cantata que van a venir después, ya se están grabando. Yo les hago, si quieren, una última pregunta. ¿Cómo se estructura un guión cuando uno tiene a los que participaron de esto, material de archivo, un modo de hacer cine propio? ¿Cómo se estructura todo eso en un guión? Para nosotros es un trabajo colectivo, ¿viste? Acá, bueno, está Carlos, Carlos, parte del equipo de guionistas. Muchas reuniones, pensar cada escena por separado y después ver cómo mirarlas. Y después filmar, que es otra cosa, que no siempre pasa lo que uno escribe, y ahí está la sorpresa de filmar un documental. El guión es para estructurar, pero bueno, en realidad es otra cosa. Sí, el montaje, ¿no? Es la última. El montaje es la última instancia donde se determina el guión, ¿no? O sea, que no vemos el material en la línea de tiempo. O sea, nuestro trabajo siempre fue un poco así. Esta película estuvo bastante guionada igual, dentro a contramano de lo que veníamos haciendo, de bueno, filmemos y después vemos. En este caso, que era una película también un poco más grande, que involucraba mucha gente, actores, etcétera, etcétera, necesitábamos que el guión sea como un poco más cerrado. Y eso, el trabajo colectivo de charlar mucho con ellos, de reunirnos, fue durante la pandemia prácticamente todo. Entonces hicimos reuniones con Pipo Lanur, con Joaquín Amat, que después no quiso dar testimonio, quiso aparecer tal cual estaba ahí en el archivo, pero aportó mucho archivo, mucho del archivo del Centro Experimental de Video. Entonces, bueno, fue un trabajo de eso, de muchas reuniones, mucho trabajo, muy colectivo. Decía que también teníamos ciertos tópicos como que queríamos tocar, temas que tenían que ver con la redacción, el tema del medio ambiente, que se resignifican hoy mucho, y eran cosas puntuales que sabíamos que las queríamos desarrollar. Después, lógicamente, el documental te va llevando por distintos lugares y uno ahí tiene esa posibilidad de moverse, elegir. Lo mismo pasó, por ejemplo, con las animaciones, que sabíamos del principio que las queríamos, pero después fue como congeniamos muy bien y iba creciendo, porque también estaban desde el principio el equipo de animación, desde el principio que empezamos a trabajar ya en la película, entonces fue, y después sí, digamos, puliéndolo ya entre nosotros, pero tratando de estar a la altura de lo que habían sido las revistas también, ¿no? De lanzar un documental como estando a la altura, sin imponer lo que queríamos decir, sino como teniendo una línea, ¿no?
y el desafío de transmitir más emoción que información. Sí, Que en estos casos siempre es fundamental, ¿no? Y en general los trabajos que nosotros hacemos siempre ponemos por delante la emoción antes que la información. Entonces también era eso, era cómo hacer, o sea, porque de última es, el desafío es entretenerlo, o sea, que alguien no se levante de la silla durante 1 hora y media o 2 horas, ¿no? O sea, ese es el desafío siempre de cualquier historia, de cualquier película. Entonces, bueno. ¿Cómo es el tema de, viste que en un momento, por ejemplo, canta Claudia Puyó, ¿no? Que a mí me encanta. ¿Se consulta a Claudia, vamos a poner un fragmento tuyo, o cómo es el tema? Está buenísimo. No entiendo. Ella y otros más, ¿no? Que han cantado. No, lo que hicimos fue filmarla la verdad es que lo que pasó con Claudia fue lo siguiente. La idea nuestra original era tenerla en el rodaje, en el vagón. Ah, bien, ¿no? En bien. la parte del vagón. No pudo venir ese día, tenía que complicar un asunto familiar. Entonces nosotros ya la habíamos filmado con su autorización cuando grabó el tema, en el estudio. Ah, bien. Entonces lo que hicimos fue jugar con eso, ya que digamos, la estética daba para el collage, la metimos, digamos, un poco, la imagen es del estudio y lo otro es el rodaje. Pero siempre se consulta, digo, a los cantantes. Sí, claro, bien. Bueno, trabajo con Jorge, muchas gracias. Hay algo de la gramática de la película que tiene que ver con la personalidad de Pistocchi. Si Pistocchi, si era tan abarcativo, yo diría que era casi holístico, le interesaba todo al mismo tiempo, lo cual es imposible de hacer. Claro. Sí, ¿no? Por eso que tiene, es decir, todos sus proyectos son como un rodado. Es decir, él continuamente, es decir, por ejemplo, cuando estuvimos en la radio estábamos haciendo la audición y él me pidió a mí que yo condujera la audición para quedarse afuera de la audición y poder conectar a los jóvenes que venían y armar otra cosa. Siempre estaba como un paso adelante de la cuestión. Es decir, actuaba de una manera como un gran comandante, digamos. Estaba siempre proponiendo cosas imposibles, supuestamente. Y ese pandemonio de temas y etcétera es con el que tuvieron que lidiar ellos y armar una gramática que es, diría, casi de grajeas. Si los parlamentos son muy cortos, están siempre interrumpidos por otros, es decir, todo eso genera una especie de clima que es un poco como si la película fuera la mente de Pistocchi, en realidad, más que el relato de lo que hizo. El relato sirve para que todo esto se convierta en una gran alucinación, ¿no? Que era su estado, digamos, era el estado natural. Ustedes cuando lo ven aquí lo están viendo antes de morir. Es decir, al poco tiempo falleció. Sin embargo, tiene una manera de enunciar, una especie de esplendor interno que está planteando cosas continuamente, ¿no? Es decir, yo creo que la película refleja notablemente eso, ese clima de creatividad, de cosas que rueda, que se está haciendo, como si la vida fuera un work in progress, no fuera una cosa terminada. No, hicieron una maravilla. Creo que también en La Boca se puede ver eso. Él llegó a vivir a La Boca y se llevó todos los tambores, un montón de gente, los hizo cantar, bailar. Sí. El punto de encuentro en el conventillo, que fue algo muy importante para el barrio. Un aporte, unía el rock con lo que está ahora, con el candombe. Claro, con el candombe. Cada lugar que estaba, lo mismo en Lavallol. Tal cual. Todo el heavy, con la fábrica y todo la Bond Street. Claro. Recién hablaron de los testimonios. Les quería preguntar por el testimonio de Andrés Calamaro, si fue muy difícil conseguirlo, más que nada por las particularidades de Andrés, y si quisieron contactarlo a Roberto Pettinato, que es muy recordado, entre comillas, dentro de la peli. Bueno, Andrés nos puede contar. Bueno, con Calamaro particular, yo no lo conozco a Andrés Calamaro, nunca lo vi personalmente siquiera. Y esas cosas extrañas, quería comprar un aportaestudio, no sé si saben qué es un aportaestudio, es un grabador de 4 canales, y porque en esa época del Salmón, qué sé yo, que el tipo grababa muchas cosas, tendría 37.000 cassettes y no tenía con qué volver a trabajar en esos cassettes. Entonces yo justo tenía esa aportaestudio, tenía la misma exactamente nueva, con el manual, viste, con todo. A mí se me ocurrió, viste, digo, perdido por perdido, le pedí un testimonio, por 2 cosas. Primero,
por Pistocky, otra por Miguel Abuelo, ¿viste? Que fue un íntimo amigo de Pistocky, fueron dos espíritus de fuego muy ligados. Y le dije eso y bueno, me mandó el audio. O sea que súper bien. ¿Y cuál era la otra? Petinato. Los Petinato. Lo fueron a buscar, ¿no? Directamente. ¡Pam! No hacía falta. No, sumamos la parte de Petinato también porque Jorge quería contar, Jorge Pistocchi quería que se cuente, digamos, esa parte. ¿Y qué pasó en el Expreso, etcétera, claro. etcétera, ¿no? Porque está muy bueno justamente visibilizar lo que era y es Petinato también. Que te lo digo a título personal. Es y es. Por eso. O era y era. Y sigue siendo. Siempre los mismos blues, qué Sí. sé yo. No, lo que quiero decir es que en un punto creo que todos tratamos de, sin entrar en una cosa demasiado de poner el foco del conflicto, pero ser lo más honesto posible a lo que quería transmitir Jorge, ¿no? Contar una historia lavada, una historia caleta, ¿viste? Contar la historia como fue y qué sé yo, si no para qué se luchó, o sea, si no, siempre es la historia contada desde el centro del poder, ¿viste? Sí. El que gana, ¿no?